Evangelio de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026. Cuando el corazón confía más en los números que en Dios. Hoy la palabra nos coloca ante una tentación muy sutil y muy actual, la de buscar seguridad en lo que podemos medir, controlar o contar, y no en la confianza humilde en Dios. Tanto en la historia de David como en el rechazo que Jesús experimenta en su propio pueblo, se revela un mismo drama espiritual, el corazón que se cierra y deja de confiar. Primera lectura, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2, y versículos del 9 al 17. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él: «Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población». Joab presentó al rey las cifras del censo de la población, y resultó que en Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero, después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población, y dijo al Señor: «He pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio». A la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente de David, en estos términos: «Ve a decir a David, así habla el Señor. Te propongo 3 cosas. Elige una, y yo la llevaré a cabo». Gad se presentó a David y le llevó la noticia diciendo: «¿Qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país, o huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo, o que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa y mira bien ahora lo que debo responder al que me envió». David dijo a Gad: «Estoy en un grave aprieto. Caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres». Entonces el Señor envió la peste a Israel, desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía, y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: «¡Basta ya! ¡Retira tu mano!». El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauná, el Jebuseo. Y al ver al ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor: «Yo soy el que he pecado, soy yo el culpable. Pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de continuar, si esta palabra está tocando tu corazón, te invitamos a dar me gusta y a suscribirte al canal. Con ese gesto sencillo ayudas a que el Evangelio llegue a muchos más corazones. Salmo 32. Que los justos se alegren en el Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado, por eso que todos tus fieles te supliquen. En el momento de la angustia y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto?
¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, líbranos de la falsa seguridad que nos aleja de ti. Danos un corazón humilde, capaz de reconocer su pecado, de confiar en tu misericordia y de abrirse a tu acción salvadora. Amén. Reflexionemos. Querida familia de Amanecer con el Evangelio, la palabra de hoy nos revela una verdad profunda y exigente. El pecado no siempre nace de la maldad. Muchas veces nace de la autosuficiencia. David no quiso el mal de su pueblo cuando ordenó el censo. Quiso sentirse seguro. Quiso medir su fuerza, contar sus recursos, apoyarse en los números. Pero en ese gesto aparentemente razonable, su corazón se apartó de la confianza total en Dios. El remordimiento de David no es miedo al castigo, es una toma de conciencia espiritual. Descubre que ha puesto su seguridad en algo que no salva. Por eso su oración es tan conmovedora. Caigamos más bien en manos del Señor porque es muy grande su misericordia. David aprende que es mejor depender de la misericordia de Dios que del poder humano, incluso del propio. El Salmo recoge esa experiencia interior. La alegría verdadera no nace de la perfección, sino del perdón. Feliz no es el que nunca falla, sino el que se deja reconciliar, el que no vive en la doblez, el que se atreve a confesar su pecado y a confiar. El Evangelio nos muestra el mismo drama desde otro ángulo. Jesús llega a su propio pueblo, pero no encuentra fe. Lo conocen demasiado o creen conocerlo demasiado. Lo reducen, lo encasillan, lo miden con criterios humanos. Y cuando el corazón se cierra, incluso Dios respeta esa libertad. Jesús no puede hacer allí muchos milagros, no porque le falte poder, sino porque falta fe. Hoy la palabra nos interpela con fuerza y con ternura. ¿En qué ponemos nuestra seguridad? ¿En lo que contamos? ¿En lo que controlamos? ¿En lo que los demás dicen de nosotros? ¿O en la misericordia de Dios? ¿Permitimos que Jesús actúe o lo reducimos a nuestras ideas y prejuicios? Que este día aprendamos a confiar menos en nuestras seguridades y más en Dios. Porque solo un corazón humilde, abierto y creyente puede experimentar la fuerza transformadora del Señor. Nos encontramos mañana con un nuevo amanecer, aquí en tu canal Amanecer con el Evangelio.